Hay muchas dudas de si el gobierno del presidente Donald Trump podría llegar a tener una acción en contra de Venezuela o no. Pero alrededor de eso, la Premio Nobel de Paz, que agradeció su Nobel al presidente Donald Trump también en su momento, María Corina Machado, presentó, Lucas, el Manifiesto Libertad, que es la visión que tiene ella de cómo sería Venezuela después de la caída del régimen de Nicolás Maduro. Manifiesto de Libertad, Camila. María Corina Machado presentó en un video largo de unos 14 minutos en sus redes sociales lo que ella ve, su visión de país, su plan una vez caiga el régimen de Nicolás Maduro. Dice María Corina, entre otras, el largo, violento abuso de poder del régimen llega a su fin. Esto en una grabación, Camila, que también es importante. Al principio dice que está, por supuesto, desde la clandestinidad en algún lugar de Venezuela, porque usted sabe que ha habido algunos rumores, como siempre, que quieren empezar a hacer circular de que María Corina Machado salió del país. Con este video, pues la oposición también desmiente esto, dice que este video está siendo grabado en algún lugar de Venezuela. Ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho. La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno. A ver, oigamos una aparte de lo que dice María Corina Machado en ese manifiesto que viene acompasado de lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en el Caribe latinoamericano. Es hoy un deber sagrado de los venezolanos alzarnos con fuerza, porque nuestras voces han sido silenciadas, nuestra dignidad atacada y nuestra libertad encadenada por la tiranía. Nosotros, los ciudadanos de Venezuela, no apelamos al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. De este fundamento nace la verdad. Ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho, la libertad. Y ahí está entonces María Corina Machado haciendo este manifiesto Libertad, la visión suya de Venezuela cuando caiga el régimen de Nicolás Maduro. Pedro Urruchurto es el director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado y es el coordinador internacional de Vente Venezuela. Y se conecta con nosotros a esta hora. Señor Urruchurto, bienvenido. Hola, buen día, un gusto saludarles. Mil gracias por atendernos. Viendo los últimos movimientos del gobierno de Donald Trump en las últimas semanas y con este manifiesto que publica María Corina Machado, la pregunta es, ¿ustedes desde Vente Venezuela esperan que sí haya una intervención militar de los Estados Unidos en su país? Nosotros hemos dicho reiteradamente que obviamente estamos de acuerdo con una política de presión hacia un régimen criminal como el que hoy representa Nicolás Maduro, que es una amenaza para los venezolanos, pero también para el hemisferio y también para los Estados Unidos. Si vamos a hablar de intervenciones, que hay que recordar que Venezuela ya es un país intervenido con potencias extrarregionales que durante muchos años han usado nuestro territorio como punto de partida para ejercer influencia geopolítica y para obviamente establecer alianzas con ese régimen en detrimento de la seguridad del hemisferio. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que hay una estructura criminal que debe ser desmantelada y dedicamos todo nuestro esfuerzo a diario para que eso ocurra, pero sobre todo también preparándonos para lo que viene. Y en parte por eso la importancia de este manifiesto, ¿no? Es un manifiesto que no solo tiene que ver con el hoy, con lo que representa esta lucha, sino sobre todo cómo estamos viendo esa Venezuela que viene y por la que día a día estamos acelerando todos nuestros esfuerzos para que llegue muy pronto. Las potencias internacionales se involucran en países más pequeños como los nuestros, como Colombia, como Venezuela, si les favorecen ciertos intereses. Y pues el gobierno de los Estados Unidos no es la excepción. Y sobre todo el presidente Donald Trump, que es un hombre de negocios. En esa visión que tienen ustedes de la Venezuela después de la caída del régimen, ¿cuáles son los negocios o cuáles son los beneficios que tendría Estados Unidos en territorio venezolano? No solo Estados Unidos, nosotros estamos dispuestos a abrirnos a los mercados y por eso es tan importante este planteamiento que no solo tiene que ver con lo energético, sino también tiene que ver con enormes potencialidades en múltiples áreas que Venezuela puede ofrecer y en la cual nosotros estamos, entre otras cosas, planteando un nuevo juego, un nuevo esquema de juego con reglas claras, con oportunidades para todos y con igualdad ante la ley para que Venezuela sea un país abierto a los mercados y abierto a la inversión internacional con todo lo que podemos ofrecer e incluso triplicar, como bien lo dice el propio manifiesto, nuestra potencialidad y todo lo que podemos ofrecer, ¿no? Esa idea de la oportunidad del $1 trillón que hemos estado conversando con muchos actores
que han visto la oportunidad que representa una Venezuela libre y democrática. Y eso tiene que ver justamente con el contraste, ¿no?, de lo que ha ofrecido el régimen y cómo el régimen no solamente no cumple su palabra, sino que hoy no garantiza ningún futuro de ningún tipo para nadie, más bien representa problemas, representa mala reputación, además de la poca palabra que han tenido, porque al final su política es de destrucción versus lo que significa una Venezuela libre, democrática, abierta al mundo y lista para aprovechar toda su potencialidad. Y desde luego se incluye a Estados Unidos, pero también a todos aquellos actores internacionales que estén dispuestos a invertir en Venezuela, un país que va a estar listo y que además va a ser clave para su reconstrucción. Pedro, la represión del régimen de Nicolás Maduro ha sido brutal en los últimos años, sobre todo se exacerbó después de las elecciones del 28 de julio. Usted estuvo secuestrado más de 400 días en una embajada allí en Caracas, tuvo que después estar en el exilio. Edmundo González Urrutia tuvo que salir también. Y en las últimas horas, como yo lo estaba diciendo, desde el régimen han intentado decir que María Corina Machado salió del país. María Corina lleva más de un año en la clandestinidad y bueno, ayer publica este video donde, como yo estaba diciendo, al principio aparece que se está grabando desde algún lugar de Venezuela. ¿Cómo está María Corina después de un año en la clandestinidad, después de esta represión brutal a ella, a todo su círculo cercano como lo son ustedes? ¿Cómo está María Corina? Y por ejemplo, se ha hablado de la posibilidad de que vaya a Noruega a recibir el Nobel de Paz. Firme, luchando, ella se mantiene decidida en su rol, que no es otro que el de seguir coordinando esfuerzos dentro y fuera de Venezuela, con actores dentro del país, obviamente desde donde está, pero también hablando con mucha gente fuera de Venezuela, coordinando todo lo que tiene que hacer un liderazgo como el que ella representa y en el que los venezolanos confían, con mucha determinación, consciente por supuesto del enorme sacrificio y el riesgo que esto implica, pero muy decidida, ¿no? Y yo creo que justamente tiene que ver con eso. Al final aquí hay una decisión que es avanzar hasta el final, ella lo ha dicho, no hay otra cosa distinta para nosotros que no sea la libertad, para nosotros es la única prioridad y estamos enfocados en eso. Y obviamente, bueno, el régimen saca estas cosas para intentar confundir, distraer, pero como siempre hemos dicho, ¿no? Ellos que siempre son tan expertos en mostrar lo que les conviene y hacer lo que les conviene, pues que muestren las pruebas. Claramente no las tienen porque saben que ella sigue en Venezuela. Con respecto al Nobel, ella lo ha dicho, su participación allí pues depende en gran medida de que Venezuela sea libre, eso lo hemos dicho. Evidentemente nosotros hemos insistido en que este Nobel es un reconocimiento que lo encarna ella, pero que realmente es un reconocimiento a todos los venezolanos. Es un Nobel que por eso, como han visto este mensaje que hemos estado compartiendo, el Nobel es nuestro, es de todo un país que además lo ve como un acto de justicia y una gran oportunidad para seguir movilizándonos y seguir presionando en la dirección que los venezolanos ya decidieron que es la del cambio. Señor Uruchurtu, este país soñado en libertad del que ustedes hablan en el manifiesto post-chavista, estrictamente, ¿por dónde sería ideológicamente? ¿Dónde se lo imaginan? Porque hay muchas maneras de poder ser una democracia, pero hay muchos matices. ¿A qué país les gustaría a ustedes parecerse? ¿Bajo qué de pronto ideología? Porque, por ejemplo, hay mucha gente de la izquierda en América Latina que dicen que María Corina es una persona de extrema derecha, que es violenta, etcétera. Entonces, ¿esta ideología de ustedes cómo se puede dibujar? Bueno, yo creo que si algo hemos aprendido los venezolanos es precisamente no estar presos de las ideologías. Son las ideologías las que nos han llevado en gran medida a parte de la tragedia que hemos vivido. Y a quienes sostienen que María Corina y el movimiento que ella representa es un movimiento de extrema derecha o violento, yo los invito a leer el manifiesto. Cuando uno lee el manifiesto y uno entiende lo que está allí, yo creo que cualquier persona sensata que quiera lo mejor para su país, el desarrollo de su sociedad, una sociedad rica, próspera, pero donde el individuo sea capaz de realizar su propio proyecto con dignidad, con libertad, yo creo que nadie debería oponerse a eso, ¿no? Y quien se ponga a eso, pues creo que entonces debe revisar sus postulados con respecto a lo que es una sociedad democrática, porque creo que este planteamiento es perfectamente en esa visión. Y es un planteamiento esencialmente republicano, basado en una democracia liberal sólida, con plena libertad económica, como lo hemos dicho, pero también con un fuerte enfoque en una redefinición de la relación entre Estado y ciudadano, donde el ciudadano está primero, donde el individuo está primero, su libertad y su dignidad, y a partir de allí el Estado no es más que un árbitro y no es el que le dice qué hacer y ni que se mete en su vida
como estamos acostumbrados recientemente pues, con el autoritarismo y el totalitarismo en Venezuela. De manera que es un cambio absoluto que pone la libertad y la dignidad como ejes centrales por primera vez dentro de nuestra discusión como república, y creo que por eso es un documento histórico, no solo por lo que encarna, sus valores, sino sobre todo por la visión de futuro, que no es una visión ni siquiera de corto o mediano plazo, es una visión con pilares muy sólidos a largo plazo, y creo que eso también marca un poco esta visión de estadista de María Corina. Sí, señor Uruchurtu, mirando precisamente en esa visión que usted dice de estadista de la señora María Corina Machado, usted al principio de esta entrevista respondió que sí están de acuerdo con presiones, con que haya presiones al régimen de Maduro, y yo le quisiera preguntar, ¿qué tipo de presiones? Cuando se refiere a presiones, exactamente ¿a qué tipo de acciones avalarían ustedes, teniendo en cuenta que ustedes pues son un grupo de una Premio Nobel de Paz? Nosotros hemos dicho que estamos enfrentando una estructura criminal. Esto ya no es una discusión política, una discusión que tiene que ver con desmantelar una estructura criminal, y por lo tanto hay que ejercer toda la presión necesaria, no solo para cortar sus flujos de financiamiento ilícito, que son los que les permiten, entre otras cosas, reprimir y atacar a los venezolanos, sino obviamente para fomentar los quiebres y las fracturas internas que ya existen, que siguen existiendo. Yo siempre he dicho, si queremos hablar de una muestra y una prueba de ese quiebre, yo mismo junto a mis compañeros somos un testimonio de eso, al haber podido escapar de la segunda o tercera instalación más vigilada de toda Venezuela. En cualquier caso, en ese contexto nosotros hemos dicho que sí, la presión es necesaria, y eso implica múltiples acciones, múltiples mecanismos desde el punto de vista financiero, militar, policial, económico, todo lo que implique. Y bueno, en parte lo que estamos viendo precisamente en esta operación en el Caribe, que es una operación que lleva a los Estados Unidos, que dirige a los Estados Unidos, pero que sin duda alguna ha puesto una presión importantísima sobre el régimen y una amenaza creíble, precisamente porque ese régimen es el responsable de haber llevado a Venezuela a la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, insisto, para nosotros un régimen que se sostiene por la fuerza solo puede responder con presión, y por eso es tan importante. Señor Uruchurtu, permítame, regreso a su primera respuesta porque me quedan muchas dudas. Usted dice, pues si hubo una especie de ofrecimientos, estamos abiertos al libre capital, no solamente de los Estados Unidos, pero pues me interesa hablar sobre qué ha ofrecido María Corina Machado a Estados Unidos para recibir esta ayuda que están recibiendo, para dar esta presión al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ustedes van donde Donald Trump le dice, mire, si ustedes nos ayudan con este régimen a volver a la democracia, nosotros podemos hacer tales o cuales negocios. ¿Eso funciona así? Y si es así, pues cuáles recursos o negocios o empresas o cómo funciona. Nosotros pues no somos políticos, y pues sí sería muy bueno que usted nos explicara. A ver, yo creo que esto no es un asunto de simplificación. Lo primero que hay que entender acá es que ha habido una caracterización del régimen que comenzó con una designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global, y que recientemente se anunció que también va a ser designada como organización terrorista internacional por parte del Departamento de Estado. Y a partir de allí ha habido una caracterización de una lógica criminal de ese régimen. Pero además estamos viendo una operación que tiene que ver con desmantelar dinámicas de carteles en el Caribe, donde, bueno, sí, obviamente Venezuela, secuestrada por un cartel, forma parte de esa dinámica, pero que tiene que ver con mucho más que Venezuela. Y lo que estamos viendo es una operación en la cual Estados Unidos, siguiendo su interés nacional y su propia seguridad nacional, ha decidido emprender una operación para desmantelar a esos carteles, y evidentemente Venezuela hoy está secuestrada por un cartel, y desde luego estamos viendo parte de esas acciones, porque además recordemos que el jefe de ese cartel que tiene secuestrado a Venezuela es además un jefe de Estado ilegítimo. Sí, pero en el tema de la negociación como tal, que fue mi pregunta, ¿cómo funciona ahí? O sea, ¿cómo ha ido María Corina Machado a negociar con Estados Unidos estos negocios o empresas? Que o eso era recursos? lo que yo le preguntaba al principio, claro. También, y él decía que pues van a abrir los mercados, no solo a Estados Unidos, sino a otros países, pero pues acá tiene que haber una negociación directa sobre cuál va a ser la apropiación que puede tener Estados Unidos, no sé, de petróleo, o cómo son los negocios que se ofrecen por parte del movimiento de Ustedes Vente Venezuela.
Nosotros hemos sido muy claros en nuestra propuesta económica, que no solo tiene que ver con Estados Unidos, insisto, es ofrecerle a todos aquellos países que quieran invertir en una Venezuela libre y democrática, no solo para su reconstrucción, sino para aprovechar las potencialidades que tiene Venezuela. Pero quiero insistir en esto porque, digamos, nuestra relación con Estados Unidos, obviamente hay comunicación, hay intercambio, digamos, de información, hay contacto, pero al final nosotros, en parte, lo primero que hay que entender es que cualquier dinámica de presión externa como la que estamos viendo tiene un componente esencial de organización interna, que es la que al final sigue liderando María Corina en el terreno, porque al final esto es una transición que va a ser liderada por los venezolanos y cuya reconstrucción vamos a liderar los venezolanos a través de nuestro gobierno legítimo y electo, que es el de Edmundo González Urrutia, lo que representa María Corina. Y a partir de allí, pues obviamente ser un socio confiable para muchos países, no solo para Estados Unidos. Evidentemente Estados Unidos hoy es nuestro principal aliado por razones obvias, pero también otros países, y en ese sentido estamos trabajando y seguimos trabajando. De cualquier manera, nuestro mensaje ha sido muy nítido de lo que representa la oportunidad de una Venezuela libre y democrática, y allí seguimos. Pues ese Pedro Uruchurtu, director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado y coordinador internacional de Vente Venezuela, hablando precisamente de cuál es esa Venezuela que se imaginan después en caso de que se dé de la caída del régimen de Nicolás Maduro. Mil gracias, señor Uruchurtu, por atendernos en los micrófonos de Blue Radio. Gracias a ustedes. 11 de la mañana, 30 minutos. Ana Cristina, yo sé que usted le preguntó lo del tema de como Premio Nobel de Paz de María Corina, de pues si ellos, siendo Premio Nobel de Paz, ella pues promueven esa acción militar en Venezuela, y ellos, con todos los que hemos hablado, no dicen abiertamente sí, queremos que los gringos se metan con tanques a Venezuela, pero pues más o menos sí. Tampoco dicen que no. Pero tampoco dicen que no. O sea, ellos más o menos sí dicen queremos que vengan porque es la única manera que creemos que se puede cambiar este régimen en nuestro país. Pues mire, Camila, él no nos dijo directamente que sí, pero sí nos dijo, por ejemplo, que las sanciones económicas, por Dios, las sanciones económicas los que sufren son los ciudadanos. Las sanciones económicas no están sancionando a Maduro. Cuando hay sanciones económicas, a los que están perjudicando es a todos los ciudadanos, que es lo que hemos visto durante muchos años en Cuba. Los grandes perjudicados es la gente que vive en la miseria y vive en la miseria, por supuesto, por el régimen. Primero por el régimen, pero segundo por el bloqueo. Es decir, lo que hacen es profundizar el daño que hace el régimen. Que eso pues me parece increíble que venga de un grupo que es de una persona que es Nobel de Paz. Pero mire, también hay una cosa sobre ese manifiesto, y es cómo se está usando hoy en día la palabra libertad, porque la libertad es un comodín que todo el mundo usa como si fuera la libertad absoluta, y las libertades, tener libertades ciudadanas implica deberes, y para el Estado las libertades también implica tener decir, usted tiene estos derechos que tiene que cumplir, y el Estado también tiene que restringir libertades, y no son todas las libertades, no es que el Estado esté encima de uno, pero sí hay libertades que deben tener algún tipo de vigilancia, y no estoy diciendo ni que se metan a la casa de uno, ni que se metan con la vida privada y que coarten las empresas, no, las libertades tienen que tener restricciones, porque la libertad de uno llega hasta donde empieza la libertad del otro, y hay que tener pues también como un uso digamos moderado de la palabra libertad, que no he visto palabra más manoseada en la política. Pues pero es que la libertad se ha discutido desde hace siglos, y hay diferentes aproximaciones a lo que es la libertad, y obviamente el movimiento María Corina Machado se acerca a una idea más individualista y libertaria de ese lado. Gobiernos, por ejemplo, como el nuestro hoy en Colombia, tiene una concepción de la libertad más intervencionista, y me parece que es válido pues presentarse, para eso es la democracia y la política. Yo me presento con esta carta y me votan. Y respecto a lo de la invasión, acá me parece que hay un poco un argumento trampa, Camila, Ana Cristina, y es no es que se proponga, o hay personas que digan, no, es que hay que bombardear Venezuela como si esto fuera Irak y sacar del pescuezo a Maduro, no. Pero es que también la respuesta es cómo se va Maduro, porque ellos se sostienen con la violencia. Es decir, ¿cuál es la propuesta B? Porque uno tiene que decir, no, que no venga Estados Unidos a hacer una invasión, perfecto, eso está muy mal. América Latina tiene muchas historias de sangre y eso, pero cuando uno dice, eso no hay que hacerlo, entonces, ¿cuál es la opción? La resignación, que los venezolanos elijan su propio camino, ya lo decidieron, pero es que esta gente se sostiene a sangre y fuego. Entonces, al final, ustedes siento que lo que le proponen al pueblo venezolano es hasta que Maduro se muera, porque si no, ¿cómo? Pero mire, Sebastián, el manifiesto, lo acaba de decir el señor Uruchurtu, el manifiesto se soporta en dos grandes conceptos fundamentales en una democracia: dignidad y libertad. Ese es el soporte del manifiesto de María Corina Machado. Y libertad es lo que están reclamando en Venezuela.
Le robaron unas elecciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le robaron unas elecciones que se ganó María Corina y su grupo político. Se la robaron. Libertad no hay en Venezuela. Por supuesto que el manifiesto tiene que basarse en la libertad, en recuperar la libertad y la dignidad. Y la dignidad también la pierden porque están cooptados, están secuestrados por un cartel narcoterrorista, que es el cartel de los soles. Entonces, ¿cómo se enfrenta usted a un cartel narcoterrorista? Tiene que tener muchas armas. Ya está demostrado que no fueron las urnas, porque ganaron en las urnas, derrotaron a Maduro en las urnas, o sea, ustedes derrotaron están de al chavismo en las urnas. Oscar y Sebastián, con que sí se dé una intervención militar, que es la única manera de que se dé un cambio de régimen. Cuando hablamos de violencia y de rebeldía, no tiene, lo que le digo, no tiene que ser la película hollywoodense de los aviones gringos, pero no me parece honesto y justo que al pueblo venezolano se le niegue la violencia cuando el régimen se sostiene con violencia. Es que pero hay que hacer algo. Proceder de manera decente y democrática cuando no hay democracia y no hay decencia. Es decir, lo que pasa, Camila, es que es una encrucijada muy terrible para los venezolanos. Entonces, porque han probado todo, sanciones internacionales, han ido a las urnas, han protestado, los han encarcelado. Un segundito, Oscar, déjeme, ya le doy paso. No han logrado, es decir, no lo han logrado. La pregunta que yo siempre me hago acá y que le he compartido con ellos es: ¿una intervención militar da por hecho que vuelve la democracia automáticamente? Porque acá he mencionado una y otra vez que no solamente se trata de Nicolás Maduro, sino del ejército que está corrupto, que tiene intereses en esos recursos que están negociando el otro bando con Estados Unidos, están los comandos que están armados en los barrios y están los grupos criminales colombianos, que ahí está el ELN. Es decir, no creo yo que sea una intervención rápida que un día para otro pues cambie y llegue la democracia a Venezuela, y ese es como el temor con las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, en Irak. Falta ver qué va a pasar. Es decir, es un tiro al aire que puede que salga bien, ojalá. Es que alguien me diga por qué el uso de la violencia por parte del pueblo venezolano, no hablo de Trump. Pero es que nadie hablaba del pueblo venezolano, estamos hablando de una acción, porque María Corina Machado no se ha alzado en armas, ni Vente Venezuela se ha alzado en armas. Sí, ellos lo que hablan de las encuestas y la cantidad de gente pero los de Vente Venezuela no se han armado en armas. Esa no es la propuesta que ellos traen otra propuesta distinta, han negociado con Estados Unidos y prefieren una acción militar de los norteamericanos. Y estábamos hablando pero no dicen que no. Entonces, ¿por qué no decirles hoy que ustedes por qué no se han alzado en armas a los de Vente Venezuela? No, porque no es tan fácil. Pero entonces si fuera tan fácil nos llevarían 30 años. No, pero es que usted siempre ha dicho, y esa discusión la hemos tenido constantemente aquí, es que ¿por qué no dejamos que los venezolanos se armen? Legítimo. No, es legítimo y que se armen, pero no lo han hecho. Entonces lo que están buscando es que haya una intervención norteamericana en Venezuela. Camila, pero mire, si uno escucha, por ejemplo, yo que hablaba con la gente que vive al lado de la frontera, yo lo que creo que es que la gente lo que quiere es que haya un golpe directo a Maduro y la cúpula, es decir, no que se arme una guerra civil en toda la ciudad. Incluso la misma gente ahí en la frontera lo decía, dicen las personas, y lo cito con los que hablé, es que no creemos que vayan por el pueblo, van es por Maduro. Pero la pregunta es si eso es posible. Es que lo que yo creo es que si la gente de María Corina y todos se arman, pues ahí sí ya se va el tema hacia una guerra civil, algo muy, muy macro. Lo que la gente quiere es que Estados Unidos vaya directo al punto, que es Maduro y la cúpula. Es lo que yo percibí de toda la gente con la que hablé. Sí, pero eso son las películas de Hollywood. O sea, esas son las películas de Hollywood. ¿Y qué tan controlable es una guerra civil? Ese es el punto, sí, exactamente. Sobre todo cuando tenemos milicias, cuando tenemos además organizaciones criminales colombianas en territorio venezolano. Eso también me parece otra mezcla ahí no complicada. sabemos cómo puede hacer eso, Lina, pero otra pregunta es que por segundo día consecutivo hay familiares de colombianos detenidos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro protestando en el puente Simón Bolívar pidiendo la liberación de esos presos colombianos. Sí, es que recuerde usted, Camila, que ya fueron liberados más de 15, de hecho uno que aquí mencionamos mucho, Iván Colmenares, pero todavía quedan alrededor de 15 colombianos detenidos, razón por la cual los familiares siguen insistiendo en este puente fronterizo que les mostraba yo ayer, el puente Simón Bolívar. Hasta allá llegaron los familiares. Miren lo que dicen, miren esta protesta, miren quienes están conectados a través de YouTube y los que están escuchándonos pueden escuchar lo que dicen.
Pues esa es la protesta que hasta ahora se lleva a cabo en ese puente, que es una de las fronteras más activas. Pero qué que cantidad de motos, Lina. Claro, porque tienen detenido el paso, es decir, ese es el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, es la zona de la parada, y entonces ahí en ese puente tienen a todas las motos pues un poco sin paso. Es el segundo día en el que protestan, pero lo que me dicen es que, a diferencia de otras oportunidades, no han recibido ninguna respuesta del gobierno. Entonces lo que están pidiendo es atención estatal, pues porque la situación sigue todavía complicada para muchos de esos detenidos. De hecho, me comparten el caso de uno. Esto es un médico que se llama Omar Eduardo Flores Sandoval. Me dicen que lleva 4 meses detenido este médico, que es un médico ancestral, y lo detuvieron, según me explican, porque llevaba 120 gramos de medicina, de esas plantas que son medicinales. Alternativa. Exacto, medicina alternativa, y resulta que ahora lo quieren llevar a juicio por esa situación. Están buscando una apelación su familia, pero no han logrado ninguna respuesta. Es por esta razón que, claro, las familias, se viene diciembre, están desesperadas, ven tanta situación como, digamos, podría decirse injusticias, ¿no?, en el trato que les están dando, y están allá en el puente Simón Bolívar pidiendo respuestas, pero además atención, pues, del gobierno colombiano. Pues ahí está la situación en Venezuela, el manifiesto que se dio a conocer de parte de María Corina Machado y su equipo, y la situación también de colombianos que están privados de su libertad precisamente allá por el régimen de Nicolás Maduro. Hacemos una pausa corta y regresamos aquí a Mañanas Blue, porque tenemos el récord, el artista que ha cumplido todos los récords en el Movistar Arena con más fechas programadas para este año. Estás escuchando Blue Radio.